Gracias, señor presidente. Vamos a votar en contra de este proyecto y vamos a justificar nuestra negativa considerando que parte de premisas falsas, objetivos equivocados, cuestionables y propone soluciones, a nuestro juicio, erradas y temerarias. El Gobierno con este proyecto abre una puerta al abismo y está desconociendo los verdaderos intereses de los uruguayos en virtud de que la agenda de los problemas nacionales pasan por otro lado. Es más, me permito expresar, señor presidente, que antes de convertirse en ley, este proyecto ya está generando daños en la sociedad uruguaya por la enorme publicidad que se ha hecho de este tema y de la legalización del comercio de la marihuana y del autocultivo. Esa publicidad invita al consumo, baja la percepción del riesgo y constituye, antes de transformarse en un proyecto de ley, en uno de los daños anticipados que este proyecto contiene. Vamos a analizar algunos mitos que se han ido gestando en la discusión durante el proceso de análisis de este proyecto. Primer mito, la cuestión paradigmática. El Gobierno y los defensores de este proyecto de ley han repetido una y otra vez que el objetivo primario es el de cambiar el paradigma, pasar del paradigma actual de guerra a las drogas hacia uno de regulación. Estos postulados que enuncia el Gobierno constituyen, a nuestro juicio, señor presidente, una claudicación que es inaceptable. Legalizar la marihuana porque la guerra contra las drogas habría fracasado es casi lo mismo que proponer eliminar el delito de rapiña o de violación porque no hemos podido con los rapiñeros y los violadores. Pero además, comparar situaciones con otros países es verdaderamente una engañifa. El Uruguay no puede ser comparable a los Estados Unidos, a México, a Colombia, quienes tienen 320 millones, 120 millones y 47 millones de habitantes. No son comparables con un Uruguay de apenas poco más de 3 millones de compatriotas. El Gobierno uruguayo ha enmarcado el plan en la postura de la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por los expresidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, de Colombia, César Gaviria, y de México, Ernesto Zedillo, entre otros, que sostiene que la guerra frontal a las drogas ha fracasado. Y nosotros creemos que esta suerte de estatización del mercado de la marihuana es una propuesta insólita en el mundo y la venta de cannabis a través de los mecanismos que se impulsen por parte del Estado a los consumidores registrados es algo bastante inédito en el mundo. Este dilema de
prohibicionismo versus legalización que propone el Gobierno es, a nuestro juicio, falso. El verdadero dilema consiste en saber si desarrollamos una política pública poniendo énfasis en los problemas asociados a la oferta de la marihuana, o si la mejor política pública consiste en atacar los problemas asociados a la demanda. Debemos ser claros: si el eje de los problemas es la oferta, si el problema es el narcotráfico, la solución es política restrictiva y punitiva. Si el eje del problema es la demanda, esto es, si el problema es el consumo, la solución es la prevención, educación, deporte, salud, sanidad, reducción de daños, familia. Este proyecto, señor presidente, de legalización de la marihuana claramente hace foco en los temas de la oferta y, por tanto, no solucionará los problemas vinculados a la demanda. Pero lo más grave es que ni siquiera solucionará los problemas vinculados a la oferta. El Gobierno dice que el monopolio estatal de la sustancia disminuirá el narcotráfico, pues le puede sustraer el mercado de la marihuana. Con eso se pretende reducir el consumo, pues estará regulado y controlado, pudiendo detectarse a tiempo los casos de consumo problemático. Creemos que esto también es falso, señor presidente. En primer lugar, porque para competir con el mercado negro, el Gobierno deberá ofrecer un producto competitivo, es decir, de mejor calidad y más barato. Si esto ocurre, el desenlace lógico será el aumento de consumo. Y hablo en condicional porque es muy difícil que esto suceda. El Estado no podrá igualar los precios del mercado negro. Aquí se ha hablado, señor presidente, del precio del gramo de marihuana en el entorno de $1. Eso es lo que se ha expresado, por lo menos lo que ha salido en la prensa. En Holanda, señor presidente, tenemos datos inequívocos que depende de la variedad, depende del sabor, depende de la forma de presentación. El gramo de marihuana oscila entre 8 y 15 euros. Entonces, que alguien pueda venir a explicar cómo en el Uruguay se va a vender un gramo a $1. Yo quiero que me lo expliquen. Quiero saber, porque tiene que haber un cálculo en todo esto, salvo que todo el país termine subsidiando el precio de la marihuana. Los costos de producción son más altos y, por tanto, la única forma de hacerlo tendrá que ser con subsidios. Si a esto le sumamos el costo de mano de obra, la droga no podrá ser barata y un alto costo puede hacer colapsar este sistema que se pretende llevar adelante. En segundo lugar, ya se ha dicho, pero voy a insistirlo porque me parece que es muy importante, forma parte de la publicidad, forma parte del riesgo de todo esto.
La legalización disminuye la percepción del riesgo. Fue suficientemente explicado por el señor senador Solari, por lo tanto no voy a incursionar en ese tema. Y cuando eso ocurre también aumenta el consumo con el agravante de que aumenta también el acceso temprano de la sustancia con los consiguientes daños en la salud del individuo. Y esto es incuestionable, lo ha expresado el senador Moreira, lo ha dicho de manera clara. A nuestro juicio, la única estrategia válida para el Uruguay, señor presidente, y para los problemas de la oferta, es el combate, así como la prevención y el tratamiento. Ellos son la única estrategia para los problemas de la demanda. Porque, además, si pretendemos solucionar contradicciones, como se ha dicho acá, creando otras contradicciones con más graves riesgos para la sociedad uruguaya, creemos que no es el camino. Comprendemos los derechos humanos de los que consumen, que deben ser respetados, pero también deben ser respetados los de la sociedad que la integra, toda la sociedad, que son los menos, y fundamentalmente los menores. Vamos al segundo mito que se ha ido construyendo en este tiempo, el mito de la separación de los mercados. Esto parte de una premisa equivocada. La premisa que legalizar la marihuana reducirá el mercado negro y permitirá separar mercados y entonces evitará el acceso a drogas más duras. Esto me parece también equivocado, señor presidente. En primer lugar, porque separar mercados no evitará el acceso a drogas más duras, como la pasta base. Es más, el enfoque operativo, tal como está planteado, puede agravar este problema en tanto los adictos a la pasta base levantarán sus dosis de marihuana y la llevarán a la boca para cambiarla. Lo más seguro es que la marihuana estatal, entre comillas, acabe en el mercado negro, con el adicto convirtiéndose en un agente de promoción del consumo o, en el peor de los casos, en un dealer. Pero, además, convengamos, el mercado negro se mantendrá por un tema de costos y convivirá con el mercado legal. Incluso puede mutar hacia drogas sintéticas y aumentar, donde casi que con seguridad pueda terminar pasando que la marihuana, llamémosle negra, termine siendo lavada en la marihuana, llamémosle legal, con todos los riesgos que ello implica. Con una multiplicidad de ejemplos que baste citar alguno y que la imaginación de la gente podrá llevar hasta límites insospechados, de quien registrado pueda adquirir lo que le corresponde por mes al cabo del año, terminar con una determinada cantidad, aproximadamente medio kilo por persona, y venderla en la temporada estival sin ningún tipo de inconveniente, sabiendo que va a adquirir un precio superior al que pagó por esa
sustancia. Yo creo que esto es verdaderamente una enorme improvisación, señor presidente. Pero vamos a otra de las razones que se esgrimen desde el oficialismo, desde el gobierno. Este proyecto pretende disminuir el consumo y garantizar el acceso seguro a una sustancia de calidad. Esto no se va a lograr, señor presidente. La sustancia va a ser adulterada, sin ninguna duda. La legalización no va a impedirlo, como vimos. La existencia de un mercado negro, tal como ocurre con el tabaco y con el contrabando del tabaco, fomentará la agregación de componentes adictivos para aumentar la venta, lo que agravará aún más el problema, tal como ocurre precisamente con el tabaco. Y si el impulso adictivo aumenta, el consumo problemático estará a la vuelta de la esquina. Otro mito, el control. Este proyecto es incontrolable, absolutamente incontrolable. Vamos a ver el transcurso del tiempo para advertirlo. Lamentablemente, ojalá se puedan efectuar los controles, pero va a ser un proyecto de ley incontrolable. El mercado puede tornarse ingobernable y esto yo creo que tiene que preocuparnos a todos de una manera manifiesta por el incremento del consumo. Tampoco será fácilmente controlable la trazabilidad. Es otro mito que se ha creado. El autocultivo y el mercado negro impedirán que pueda controlarse mínimamente la calidad de lo que se planta en el país. En el INIA, señor presidente, apenas conocen las propiedades de la sustancia. Existen más de 400 variedades cuyo principio activo, el THC, como se ha expresado, oscila entre el 4 y el 30% que no han sido estudiadas. Pero muy bien. Sé igual, dijo Minguito. Sé igual. Senadores, colaboren con la mesa y evitemos los dialogados, usted es técnico por favor. y yo no. Esto tiene que ver con lo primero. Leo textual. El proyecto de ley mejorará las consecuencias negativas de la criminalidad asociada, robos, ajustes de cuentas y corrupción. Esto también es de resultado absolutamente incierto. El narcotráfico mutará, los índices de criminalidad no mejorarán y, como señala a la agencia EFE el nuevo titular de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya, Luis Rojas, la legalización de la marihuana en Uruguay es una utopía. Es una utopía. En un marco de aislamiento tremendamente preocupante para el país. Y como si lo anterior y como si lo dicho por los otros senadores preopinantes que están en nuestra opinión fuera poco, yo creo que hay graves problemas de inconstitucionalidad.
que no se diga después que no se advirtió de esto, porque esa es novísima excusa, que ya lo hablaremos la semana que viene con respecto al tema Pluna. Pero quiero leer el artículo 44 de la Constitución. El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. Yo creo que este proyecto es incomprensible, realmente inentendible cómo la legalización de la marihuana se compadece con el deber de cuidar la salud de los ciudadanos por parte del Estado. Y como si lo anterior en materia de inconstitucionalidad fuera poco, también, como ya se ha dicho y para abreviar el debate no voy a ahondar, se lesiona el principio de autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública. Más incomprensible es cuando desde el Gobierno se afirma que no hay un incumplimiento grave de los tratados de cooperación internacional. Peor aún, se afirma con absoluta ligereza que la sanción será simplemente una observación. Es increíble. De aprobarse la ley, habría un grave incumplimiento. La violación de un tratado y la sanción es algo en sí mismo grave. El órgano internacional de control de estupefacientes, organismo de la ONU, ha manifestado su preocupación por el proyecto uruguayo, al considerar que violaría los tratados internacionales sobre control de drogas ratificados por el país. Se ha hablado también de turismo de drogas. Nos convertiremos en un país de narcoturismo. Más allá de que el señor presidente exprese que él no pretende eso, y yo tengo la obligación de creerle, lo que va a acontecer es precisamente lo contrario de lo que expresa el señor presidente de la República. El combate, si no es legal, no puede realizarse aisladamente. Como ha dicho el viceministro de Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador, hacen falta políticas regionales. No se puede actuar aisladamente y este proyecto supone actuar aisladamente, señor presidente. Pero hay más. Hay más. Vamos a cuestiones prácticas. Esta es una ley centralista, capitalina, absolutamente capitalina. Este proyecto no contempla la realidad del interior del país. En especial no contempla las dificultades en materia de cobertura de salud. La legislación en análisis no contiene un solo artículo que considere el impacto de esta medida en el interior del país. La legalización no contempla las diferencias y carencias de muchas realidades del interior donde se legalizará la marihuana, pero no se garantizará de ningún modo la respuesta sanitaria del Estado. Yo me imagino los clubes de membresía en Caraguatá, en Curtina, en Baltasar Brún,
en Tomás Gómez Oro, en Villa Constitución, en Belén. ¿De qué control me están hablando? Por favor, señor presidente, ¿de qué control se va a ejercer o se va a munir el Estado para llegar a todos esos lados? En el interior la situación será más grave, pues se llevará un problema, pero en muchos lugares no se dispondrá de los recursos para contrarrestarlo. Y esto es indiscutible. Yo le pregunto a los promotores de esta ley, señor presidente, ¿cómo se va a transportar la marihuana a las farmacias? En especial a las que quedan a 500 kilómetros. Va a ir en un convoy con el ejército al costado. Se realizó un estudio acerca de la distribución de las farmacias en Montevideo. En Pocitos existe casi una por manzana, pero en algunos barrios existen una o dos farmacias solamente. ¿Qué ocurrirá en los casos donde las farmacias se nieguen a vender? Queda librado a la reglamentación, como dijo el señor senador Moreira. ¿Qué cantidad de kilogramos de marihuana deben tener en su poder las farmacias para cubrir la demanda? ¿Qué medidas adoptará el gobierno para proteger a esas farmacias y a sus titulares del posible asedio del narcotráfico? Realmente creemos que resulta, a nuestro juicio, lamentable utilizar al país y a sus jóvenes para un experimento de esta naturaleza. Cualquiera que haya trabajado con jóvenes sabe que la marihuana agravará sus problemas. Si hay rezago en los estudios, y vaya si los hay, habrá más rezago. Si hay complicaciones familiares, habrá más complicaciones. Si hay apatía y falta de motivación, habrá más apatía y más falta de motivación. Y fundamentalmente la franja de los menores de 18 años van a seguir en la indefensión con el agravante de la permisividad que el proyecto de ley de legalización supone en cuanto a bajar esa barrera de la cual hablábamos en principio. Tengo en mis manos la declaración de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia. ¿Me permite, señor senador? Sí, señor presidente. Ha llegado a la mesa una moción para prorrogar el tiempo de que dispone el senador. Se está votando. 17 en 18. Puede continuar el senador Larrañaga. Cito textual. Señalamos uno de los problemas que ya está incidiendo. No se han tenido en cuenta las consecuencias de la disminución de la percepción del riesgo vinculado al consumo de marihuana generado por la difusión hasta ahora llevada adelante. Algunas declaraciones públicas de personas que tienen lugares importantes, pero poco conocimiento del tema, han influido disminuyendo la percepción del riesgo del consumo de marihuana con la consecuente problemática que esto puede generar. Y sigue. Por otra parte, en la forma en que se está desarrollando el debate público en los medios acerca de la regulación de la marihuana,
poco se ha dicho de los peligros para la salud que este producto conlleva. Todo esto lleva a minimizar los efectos deleterios de la droga en cuestión, mensaje inadecuado, sobre todo para los jóvenes, en tanto tiende a aumentar el consumo. Habrá también riesgos en el tránsito y en las relaciones laborales. Se acaba de aprobar en diputados con media sanción la Ley de Responsabilidad Penal de los empresarios por accidentes laborales. ¿Cuánto termina influyendo en las relaciones laborales? No solamente el consumo de alcohol, que es más o menos más fácil de analizar, de detectar, pero cuánto puede impactar el consumo de marihuana o de otras drogas en el ámbito laboral. Y esto va a generar riesgos para la empresa, para los empresarios, para los compañeros de trabajo. La marihuana, está comprobado, afecta el sistema nervioso central, altera la capacidad de concentración, la coordinación motora, la capacidad de reacción y las percepciones. Como los efectos persisten varias horas, un operario peligra y arriesga a otros si trabaja bajo la influencia de la droga. Comprobación en Colorado, Estados Unidos, que es un modelo que nuestro país ha tomado como ejemplo y que ha sido citado. Según el programa federal financiado por la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca, en el periodo 2006 a 2011 aumentó un 114% la cantidad de conductores a los que dio positivo. También hubo un aumento de los consumidores frecuentes. Las cifras de 2011 señalan que el consumo entre menores de 12 a 17 años era de 7,64% en promedio en todo Estados Unidos y en Colorado era de casi un 11%. En el caso de los adultos de 18 a 25 años, la diferencia era mayor. El promedio para el país, 18,7%, y en Colorado trepaba a 27,26%. Por último, se ha argumentado erróneamente que legalizar la marihuana supone un sinceramiento de valores. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, señor presidente. La legalización de la marihuana supone una pérdida posible de los valores, fundamentalmente de los más jóvenes. A nuestro juicio, la legalización de la marihuana envía un mensaje confuso a la sociedad respecto a cuáles son los valores y los límites necesarios para una vida social saludable. La ley fomenta o va a viabilizar, lamentablemente, un incremento del consumo y va a desdibujar los límites, sobre todo para los menores y jóvenes, que son quienes hoy y siempre han necesitado de esos límites. En definitiva, señor presidente, este proyecto de legalización de marihuana y de autocultivo también, creo que las dos modalidades son muy malas. Este proyecto
no se justifica. No se justifica ni por razones paradigmáticas, ni por razones económicas, ni por razones jurídicas, ni por razones de seguridad, ni por razones de salud, ni por razones de libertad, ni por razones axiológicas, ni por razones culturales. Por todas estas razones rechazamos este proyecto de ley que consideramos el mayor o uno de los mayores errores de este gobierno, porque no advierte que le crea al país un enorme problema. Nos estamos comprando un enorme problema, señor presidente. Un problema del cual, o mejor dicho, al cual vamos a entrar, pero que después va a ser difícil salir, o los caminos o las rutas de salida. Con todo respeto, más allá de las intenciones que yo no voy a juzgar, me parece que el gobierno ha perdido el rumbo en este proyecto. Con toda franqueza, se ha dicho por parte del señor presidente de la República que, bueno, si nos va mal, él está dispuesto a dar marcha atrás o a poner marcha atrás. Y los daños entre la puesta en vigencia de este proyecto y la supuesta futura marcha atrás, ¿quién hace frente a ellos? ¿Cómo vamos a hacer frente a ello? Ante una situación internacional de aislamiento, violando tratados y convenios internacionales, contraviniendo, a nuestro juicio, leyes naturales que debemos seguir aplicando en una sociedad de poco más de 3 millones de habitantes, que no es comparable con la sociedad de Estados Unidos con 320 millones de habitantes, o la de México con 120 millones de habitantes y con problemas que se arrastran. Nosotros vamos a transformar el país en un centro de narcoturismo, lamentablemente. Yo creo que voy a llevar adelante una iniciativa en ese sentido, que todas las empresas públicas del Estado, todas, sin excepciones, cuando contraten publicidad, la publicidad estatal deberá tener exclusivamente mensajes que tiendan a impulsar la reafirmación de valores. Y en vez de jingles con músicas y con eslogan repetidos, como alguna empresa pública ha llevado adelante, deberán o deberían publicitar los efectos negativos de la droga y su impacto en toda la sociedad. Yo me voy a adelantar a pedir también una cosa, señor presidente, para que quede registrado por parte de Secretaría. Voy a pedir, al término, por supuesto, cuando termine toda esta discusión en general y en particular, voy a pedir la votación nominal. Nominal. Yo pretendo que quede una lista de todos los senadores que acompañan este proyecto. Reglamentariamente basta que un legislador lo solicite. Así que vaya mi solicitud para cuando se someta
a votación este proyecto. Y también, al finalizar, me permito señalar con énfasis, con mucha firmeza, con mucha claridad, el compromiso del Partido Nacional, estoy seguro, de derogar esta ley. Vamos a estar mucho más cerca del camino de la derogación que de cualquier otro camino, porque el año que viene van a haber instancias electorales, va a haber elección de nuevo Parlamento y estoy seguro que a partir de la composición del nuevo Parlamento, a partir del 1 de marzo del 2015, habrán mayorías parlamentarias para derogar totalmente este proyecto de ley si hoy se transforma en ley. Muchas gracias, señor presidente.